¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando juntos otro momento de definiciones. Me resulta muy placentero, muy enriquecedor recibir gente en nuestro programa que nos ayude a comprender qué es lo que se viene o a comprender cuál es el escenario mundial, regional, es decir, lo que sucede en otras partes del mundo y que vinculan directamente a la realidad sociopolítica de la República Argentina. Dos profesionales, dos referentes sumamente interesantes nos van a acompañar hoy para, por un lado, tratar de comprender cuál es el nuevo escenario en América del Sur. Eso es como un gran título, un gran tema de presentación. Y además también vamos a tratar de comprender cómo funciona y cuál es el vínculo con nuestro país, la economía del Asia-Pacífico. Por eso ya quiero contarles quiénes nos acompañan. En primer lugar, vamos a saludar al doctor Carlos Vilas, que entre otras tantas cosas, doctor, gracias por venir. Nos va a contar acerca de su nuevo libro. El doctor es profesor de la Universidad de Lanús, entre otras cosas. Y vamos a conversar, doctor, acerca del escenario en América Latina, en América del Sur, mejor dicho. ¿Lo podemos definir así en un título o en algún anticipo que me quiera dar? Ya usted dio el título. Usted lo puede ampliar un poquito. Digamos, el futuro luce promisorio, aunque no vacío de dificultades. No fácil, exactamente. Ya estoy con usted, doctor, muchas gracias. Vamos a saludar al licenciado Virgilio Tedín. El licenciado, ¿cómo le va, licenciado? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Estudioso de la economía del Asia-Pacífico. ¿Cuánto hace que se dedica a estudiar esto? Bueno, la primera vez que fui a Asia fue en el año 80. Yo viví en Asia 14 años. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Viví en Japón. No me diga, ¿y cómo llegó a Japón? Yo estaba trabajando en ese momento en el Banco Nación, hay una representación abierta del Banco Nación, me pidieron que fuera allá a ocupar el cargo de representante, y el Asia es como en ese momento, y lo sigue siendo ahora, le soy franco, ¿no? Es como yo lo llamo el médico especialista en pupilas. Uno nunca va a un médico especialista en pupilas, pero cuando necesita uno tiene que ir a alguien que se especialice o que se interese en el tema, ¿no? Y esto me pasó a mí, ¿no? Pasé muchos años allá, la verdad que me interesa mucho, me gusta mucho el área. Tengo un particular amor por Japón y por los países asiáticos y bueno, me dedico a estudiarlos y a mirar qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la característica particular de este médico especialista en pupilas, diría usted, ¿no? Que es el Asia-Pacífico y todo lo que eso implica, ¿no? Toda la región. Es una buena pregunta, porque cuando uno habla del Asia en general, o lee Asia en los diarios, hay un gran aspavientos es la palabra. Es una palabra que yo usaba de chico, por lo menos, ¿no? Son cifras. Todas impresionantes. Pero cuando uno empieza a rascar el fondo y tratar de entender el marco en que esas cifras están, uno empieza a entender que hay cosas que hay que mirar con más atención. O sea, al Asia hay que mirarla no aisladamente, sino en este proceso del capitalismo mundial, en donde el Asia ya desde los años, le diría, 70, pero fuertemente en los 90 con la incorporación de China en las cadenas productivas mundial, se transforma en un link, en un eslabón de un proceso de capitalismo que tiene una característica que es la disgregación de los procesos productivos en aquellos lugares en donde maximicen los beneficios. Y lo que uno mira es, entonces eso, cómo Asia fue incorporada a este esquema de cadenas productivas de valor y cómo fue creciendo, a mi modo de entender, en forma desigual, regionalmente y dentro de los países, y cómo la afectan estas crisis mundiales del capitalismo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo que creciera como usted marcó? Comenzó en los 70, en los 90 se intensificó mucho el crecimiento. ¿Qué hizo que se convirtiera en lo que es? Sí, yo creo que cuando uno mira al Asia hay que dividirla en dos épocas históricas, estamos hablando del pasado inmediato, ¿no? Y en dos, y bajo dos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que hasta lo que se llamó el Acuerdo del Plaza, que fue en el año 1986, donde Estados Unidos, que venía de un proceso muy importante de déficits fiscales, de déficits de comercio exterior, impone a Japón, entre otros países, una revaluación muy fuerte del yen. Desde ese momento, Japón había sido una economía cerrada,
una economía, yo podría llamar desarrollista, ¿no? Una economía que privilegiaba la producción y que privilegiaba la protección del mercado interno y de sus industrias. Junto a Japón, en un proceso que venía inmediatamente después de Japón, se produce el crecimiento de otras economías, también integradas o con un esquema de producción muy similar, ¿no? El caso de Corea, el caso de Taiwán, ¿no? En el año 86, esta es una época histórica, es un momento de la vida del Asia que en el fondo no se aleja de lo que los libros dicen sobre cómo es el desarrollo del capitalismo mundial y cómo es el desarrollo de los países, ¿no es cierto? Claro. En este caso era, como decía, países desarrollistas, para darle un nombre, ¿no? Claro. Con la aparición, o mejor dicho, con la fuerza que aparece el neoliberalismo a partir de los años 80, estamos pensando en Reagan, estamos pensando en Thatcher, ¿no es cierto? Estamos pensando en eso que decía, en forzarlos a abrir los mercados mundiales, se produce, y con la aparición de China, como un actor en este mercado mundial, China digamos, como una plataforma de producción con un nivel de salarios muy bajos en su momento, ¿no es cierto? Hoy China, al margen, ya empieza a tener problemas de salario, ¿no es cierto? Ya Vietnam empieza a ser competitivo con China en esta regla que decía de las empresas del capitalismo de dislocar los procesos productivos y llevarlos a aquellos lugares donde sea más barato producirlos, donde les resulte más beneficiosos, ¿no? Bueno, China se integra a este proceso de producción en un mercado abierto. Y ahí se produce lo que son las cadenas productivas del Asia, que están orientadas, sobre todo, a los países desarrollados, Estados Unidos y Europa. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ahí, cuando uno empieza a mirar esto, uno nota varias cosas, ¿no es cierto? Uno nota que los salarios en los países desarrollados, de los años 90, vienen sistemáticamente cayendo, y uno ve que la productividad empresarial, es decir, lo que podemos llamar la producción de bienes y servicios, para darle un nombre muy simple, aumenta en forma sideral. Entonces, ese gap entre los salarios que no aumentaban y la creciente producción de bienes y servicios, sobre todo bienes de consumo, se llena con la financiación. Y es ahí la razón que cuando se produce este estallido brutal a partir del Lehman, es donde cambia este esquema de producción, mejor dicho, no cambia este esquema de producción, ¿no? Sale a la luz y se empiezan a plantear fuertes interrogantes sobre qué rol deben tener estos países y cuál debe ser la estrategia de desarrollo, ¿no? Mire, el Banco Asiático de Desarrollo, que es un similar del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, lanzó hace muy poco tiempo un libro que se llama Asia 2050, y donde el núcleo del tema es, miren, ¿qué podemos esperar de Asia en los próximos 30 años? Y la pregunta que ellos se hacen es, Asia tiene dos escenarios. Un escenario que ellos lo llaman el escenario bajo la trampa de los ingresos, bajo la trampa de los países de los ingresos medios, donde dicen, Asia no se desarrolla, no crece, Asia va a tener una posición en el mundo similar a los países como Argentina, es decir, países de ingresos medios sin poder pegar el salto productivo, o Asia crece y se transforma en una de las áreas más importantes del mundo, con una producción equivalente al 50% del producto, en fin, todas esas cifras que se tratan, ¿no? Claro, o crece o se estanca, una cosa así. Bueno, claro, o crece o se estanca, ese es el gran tema. Y el tema del crecimiento, del estancamiento, tiene mucho que ver con cómo se integran las cadenas productivas en el Asia, y las cadenas productivas nacionales y los mercados internos. Entonces el tema central es, ¿va China a transformarse desde un país, de una plataforma exportadora, en un país que desarrolla el mercado interno? Lo mismo la India, lo mismo los países que están creciendo, los países de la ASEAN, por ejemplo, ¿no? Claro, esa es la pregunta. Y esa es la gran pregunta. Interrogante, para los años próximos. Para los años próximos. Es decir, estamos viendo qué va a pasar en el mundo en los años próximos, ¿no? Licenciado, y respecto del vínculo con la República Argentina, cuéntenos un poquito acerca de este vínculo comercial, ¿no? Que en los últimos años ha comenzado a verse especialmente destacado. Claro. ¿Cuánto implica para la República Argentina? Bueno, China, de hecho, China debe ser el segundo mayor importador argentino, no tengo las cifras, pero si no, estoy muy cerca, ¿no? Pero
Pero es un comercio, yo no sé qué palabra decir, pero es un comercio desvirtuado, quizás sea la palabra. ¿Por qué? Porque la Argentina le exporta a los países asiáticos mayormente commodities, o productos alimenticios o productos minerales. Y en cambio importa de ellos productos industrializados. Uno a veces se pregunta por qué hay que hacer una diferencia entre uno y el otro, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de malo exportar soja e importar tractores o importar camiones? Pero el tema es que es decir, el eje, la base del crecimiento de los países es la industria y es el crecimiento del mercado interno que está unido a esta industria que en el fondo es la que logra la dispersión de la riqueza y del conocimiento, ¿no? Entonces, lo que le decía de esto es un comercio que está desvirtuado por este problema de que Argentina le exporta commodities e importa únicamente productos industrializados, ¿no es cierto? Licenciado, realmente un placer enorme poder escucharlo. Nos quedan, como siempre, algunas consultas. Lo invito a que se quede. Vamos a conversar con el doctor Carlos Vilas en un minutito. Ha sido un placer. Muchas gracias por acercarnos su conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Quédese con nosotros. Ya venimos. Auspicia Banco de la Nación Argentina. 118 años ofreciendo la más completa gama de soluciones financieras.